¿Cuántas batallas libramos cada día sin siquiera darnos cuenta? ¿Cuántos conflictos enfrentamos en nuestras vidas que exigen no la fuerza bruta, sino la astucia, la paciencia y la visión estratégica? En el vasto tapiz de la historia humana, pocas obras han ejercido una influencia tan profunda y perdurable como un antiguo manuscrito chino escrito hace más de 2500 años. Un texto que prometía enseñar el arte supremo de la victoria, pero cuya sabiduría trasciende infinitamente los campos de batalla para convertirse en una guía luminosa para navegar los desafíos más complejos de la existencia moderna. Bienvenidos a esta travesía extraordinaria por el pensamiento estratégico de Sun Tzu, el legendario estratega militar cuyas enseñanzas han transformado no solo el arte de la guerra, sino la manera misma en que comprendemos el conflicto, la competencia y la resolución de problemas en todas sus manifestaciones. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios del arte de la guerra y descubrimos cómo sus principios atemporales pueden revolucionar nuestra forma de enfrentar las batallas cotidianas del mundo contemporáneo, desde las salas de juntas hasta nuestras relaciones personales más íntimas. Para comprender la magnitud revolucionaria de esta obra, debemos retroceder en el tiempo hasta una época de caos y transformación sin precedentes. China, en el período de los reinos combatientes, era un mosaico fragmentado de estados rivales sumidos en conflictos perpetuos. Desde aproximadamente el 545 hasta el 221 antes de nuestra era, 7 grandes reinos luchaban ferozmente por la supremacía, cada uno buscando imponer su voluntad sobre los demás en una danza mortal de alianzas cambiantes, traiciones calculadas y batallas devastadoras que cobraban millones de vidas. Era una era donde la guerra no era la excepción, sino la norma, donde la supervivencia misma de los estados dependía de la capacidad de sus gobernantes y generales para maniobrar hábilmente en este tablero de ajedrez mortal. En este crisol de conflicto y cambio constante, nació un hombre que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la estrategia y el poder. Sun Wu, conocido póstumamente como Sun Tzu o Maestro Sun, emergió en el estado de Qi durante el siglo VI antes de nuestra era como un estratega militar de genio incomparable. Poco sabemos con certeza sobre su vida personal, envuelta en las brumas de la leyenda y el tiempo, pero su obra habla con una claridad cristalina que ha resistido el paso de los milenios. Según las crónicas históricas, Sun Tzu sirvió como general del rey Helu de Wu, donde demostró su brillantez táctica no solo en el campo de batalla, sino también en la corte, donde su comprensión profunda de la naturaleza humana le permitió navegar las traicioneras aguas de la política y la diplomacia con maestría consumada. Pero, ¿qué hace que el arte de la guerra sea tan extraordinariamente relevante más de 2500 años después de su composición? La respuesta reside en un principio fundamental que desafía nuestra comprensión convencional del conflicto. Para Sun Tzu, la guerra no era un fin en sí mismo, sino un último recurso, una admisión de fracaso estratégico. Su filosofía revolucionaria proclamaba una verdad que aún hoy estremece los cimientos de nuestras concepciones sobre el poder. La victoria suprema no es aquella que se gana en el campo de batalla, sino aquella que se obtiene sin librar batalla alguna. Esta idea, aparentemente simple pero profundamente subversiva, invierte completamente la lógica del conflicto tal como la conocemos y nos invita a repensar cada desafío que enfrentamos en nuestra existencia. Esta visión trascendental del conflicto emerge de una comprensión sofisticada de las fuerzas que gobiernan tanto el cosmos como la sociedad humana. Sun Tzu estaba profundamente influenciado por el pensamiento taoísta, que veía el universo como un flujo constante de energías complementarias y opuestas, el yin y el yang, en perpetuo equilibrio dinámico. Para el estratega iluminado, la guerra no era un acto de destrucción ciega, sino un arte delicado de manipular estas fuerzas, de crear condiciones donde el enemigo se derrota a sí mismo, donde la victoria fluye naturalmente como el agua que encuentra el camino de menor resistencia. Esta filosofía reconocía que el verdadero poder no radica en la fuerza bruta, sino en la capacidad de leer el terreno, comprender al adversario y actuar con precisión quirúrgica en el momento oportuno. Nosotros, habitantes del siglo XXI, vivimos en un mundo radicalmente diferente al de los reinos combatientes, pero los principios fundamentales del conflicto humano permanecen inmutables.
Cada día enfrentamos batallas que requieren estrategia, visión y adaptabilidad. Negociaciones comerciales donde los intereses divergen y las tensiones escalan. Proyectos complejos donde los recursos son limitados y las expectativas infinitas. Conflictos interpersonales donde el orgullo y el malentendido amenazan con destruir relaciones valiosas. Decisiones de vida donde un movimiento en falso puede alterar irrevocablemente nuestro destino. En todos estos escenarios, los principios de Sun Tzu nos ofrecen un mapa luminoso para navegar la complejidad sin perdernos en la oscuridad de la confrontación destructiva. Consideremos por un momento la aplicación práctica de estos principios en el ámbito de la gestión de proyectos, ese campo de batalla moderno donde se libran batallas silenciosas pero decisivas cada día. Sun Tzu nos enseña que conocer al enemigo y conocerse a sí mismo garantiza la victoria en 100 batallas. Traducido al contexto corporativo, esto significa que antes de lanzarnos a la ejecución frenética, debemos invertir tiempo en comprender profundamente los desafíos reales del proyecto, las capacidades genuinas de nuestro equipo y las limitaciones sistémicas que enfrentamos. Un líder de proyecto que ignora estos principios está condenado al fracaso, mientras que aquel que los abraza puede anticipar obstáculos, redistribuir recursos estratégicamente y alcanzar objetivos ambiciosos sin el desgaste brutal de la improvisación constante. O pensemos en el arte de la negociación, ese teatro donde los egos se enfrentan y los intereses colisionan en un delicado baile de poder y persuasión. Sun Tzu nos enseña que la mejor victoria es aquella donde el adversario se rinde voluntariamente, donde la resolución emerge no de la imposición, sino del reconocimiento mutuo de intereses superiores. Un negociador sabio no busca humillar o destruir a su contraparte, sino crear condiciones donde ambas partes perciban la solución propuesta como beneficiosa, donde el acuerdo fluya naturalmente del terreno común cuidadosamente cultivado. Esta aproximación no solo garantiza mejores resultados a corto plazo, sino que construye relaciones duraderas basadas en el respeto mutuo y la confianza, activos invaluables en un mundo interconectado. Incluso en el ámbito más íntimo de nuestras vidas personales, los principios estratégicos de Sun Tzu revelan su poder transformador. ¿Cuántos conflictos personales podrían evitarse si aplicáramos la máxima de elegir nuestras batallas sabiamente, de no dejarnos arrastrar por provocaciones insignificantes que solo drenan nuestra energía sin producir resultado alguno? ¿Cuántas relaciones podrían salvarse si comprendiéramos que la comunicación efectiva requiere primero escuchar profundamente, conocer verdaderamente los miedos y deseos del otro antes de intentar imponer nuestra perspectiva? El arte de la guerra nos recuerda que la victoria no consiste en tener razón, sino en alcanzar resultados que honren nuestros valores más profundos y fortalezcan el tejido de nuestras conexiones humanas. Pero tal vez la aplicación más revolucionaria de la filosofía de Sun Tzu se encuentra en la planificación de vida, ese arte olvidado de dirigir nuestra existencia con intención y propósito en lugar de reaccionar perpetuamente a las circunstancias. El estratega antiguo nos enseña que toda campaña exitosa comienza con una planificación meticulosa, con una visión clara del destino deseado y los caminos posibles para alcanzarlo. Nos recuerda que los recursos, tiempo, energía, atención, son finitos y deben ser desplegados con sabiduría suprema, concentrados en los objetivos que verdaderamente importan, en lugar de dispersarse en 1000 direcciones que no conducen a ninguna parte. Y quizás lo más importante, nos advierte que la rigidez es enemiga mortal del éxito, que debemos cultivar la capacidad de adaptarnos a circunstancias cambiantes sin perder de vista nuestro norte verdadero. Lo que hace verdaderamente extraordinario a el arte de la guerra es su reconocimiento profundo de una verdad fundamental sobre la naturaleza del conflicto y el cambio. Sun Tzu comprendió que la confrontación directa, aunque a veces inevitable, es casi siempre la opción menos eficiente y más costosa. Que la verdadera maestría consiste no en derrotar al adversario mediante la fuerza superior, sino en crear condiciones donde la resistencia se vuelve inútil, donde el cambio deseado emerge orgánicamente de la realidad transformada. Esta sabiduría, nacida en los campos de batalla de la antigua China,
resuena con extraordinaria vigencia en nuestra era de cambio acelerado y complejidad creciente, donde los problemas más apremiantes de la humanidad no pueden resolverse mediante la imposición unilateral, sino a través de la colaboración estratégica y la visión compartida. Así comienza nuestro viaje por las profundidades del pensamiento estratégico oriental, una travesía que nos llevará más allá de las concepciones limitadas del conflicto como confrontación brutal hacia una comprensión más sutil y poderosa del arte de lograr nuestros objetivos en un mundo de intereses diversos y recursos limitados. En los siguientes capítulos, exploraremos con detalle los principios específicos que hacen de la filosofía de Sun Tzu una herramienta tan versátil y transformadora. Descubriremos cómo el autoconocimiento se convierte en la fundación de toda estrategia efectiva, cómo la adaptabilidad nos permite fluir con los cambios en lugar de quebrarnos ante ellos, y cómo la victoria verdadera trasciende la mera derrota del adversario para alcanzar una armonía superior donde todos los involucrados encuentran su lugar en el orden emergente. ¿Cuántos de nosotros realmente nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos reaccionado ante una situación solo para sorprendernos de nuestra propia respuesta, preguntándonos por qué actuamos de cierta manera o por qué repetimos los mismos errores una y otra vez? En el corazón de la filosofía estratégica de Sun Tzu yace una verdad tan simple como revolucionaria, un principio que sostiene todo el edificio de su pensamiento. Antes de poder navegar el mundo exterior con maestría, debemos primero conquistar el territorio interior de nuestra propia naturaleza. Esta es la batalla más importante que libraremos en nuestra vida, y paradójicamente es la que más frecuentemente ignoramos en nuestra carrera frenética hacia objetivos externos. Sun Tzu proclamó con claridad meridiana una máxima que ha resonado a través de los siglos. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no temerás el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no a tu enemigo, por cada victoria sufrirás una derrota. Si no te conoces ni a ti mismo ni a tu enemigo, sucumbirás en cada batalla. Esta formulación brillante establece una jerarquía clara de prioridades estratégicas, colocando el autoconocimiento como el fundamento absoluto de cualquier empresa exitosa. Sin esta base sólida, todas nuestras estrategias, planes y ambiciones se construyen sobre arena movediza, destinadas a colapsar ante la primera tempestad que enfrenten en su camino. Pero, ¿qué significa verdaderamente conocerse a uno mismo en el contexto del pensamiento estratégico? No se trata simplemente de una introspección vaga o un ejercicio narcisista de autocontemplación. El autoconocimiento del que habla Sun Tzu es un examen riguroso, casi científico, de nuestras capacidades reales versus nuestras capacidades percibidas, de nuestras fortalezas genuinas versus aquellas que solo imaginamos poseer. Implica una valoración honesta y a menudo dolorosa de nuestras limitaciones, esas debilidades que preferimos ocultar bajo capas de justificaciones y autoengaño, pero que inevitablemente emergen en los momentos críticos para sabotear nuestros mejores esfuerzos. El estratega sabio no teme confrontar estas verdades incómodas, porque comprende que solo a través de esta claridad brutal puede construir estrategias que funcionen con la realidad tal como es, no como desearíamos que fuera. Este proceso de autoconocimiento comienza con un inventario exhaustivo de nuestros recursos internos. ¿Cuáles son nuestras verdaderas fortalezas, aquellas habilidades y cualidades que poseemos en abundancia y que podemos desplegar con confianza en las situaciones que lo requieran? Tal vez sea nuestra capacidad analítica, esa habilidad para descomponer problemas complejos en componentes manejables y detectar patrones donde otros solo ven caos. Quizás sea nuestra inteligencia emocional, esa sensibilidad para leer las corrientes subterráneas de sentimientos e intenciones en las interacciones humanas, permitiéndonos navegar situaciones sociales con gracia y efectividad. O podría ser nuestra perseverancia inquebrantable, esa resistencia psicológica que nos permite mantener el rumbo cuando otros abandonan ante la primera señal de adversidad. Identificar estas fortalezas no es un acto de vanidad, sino de estrategia, porque son las armas principales en nuestro arsenal, los recursos sobre los cuales construiremos nuestras victorias. Pero el autoconocimiento exige igual atención a nuestras debilidades, esas grietas en nuestra armadura
que los adversarios astutos explotarán sin piedad si no las protegemos adecuadamente. Tal vez sea nuestra tendencia a la procrastinación, ese hábito de posponer decisiones difíciles hasta que las opciones se reducen y la presión se vuelve insoportable. Quizás sea nuestra impulsividad, esa propensión a reaccionar emocionalmente ante provocaciones en lugar de responder estratégicamente después de una evaluación serena. O podría ser nuestra rigidez mental, esa incapacidad para adaptar nuestros planes cuando la realidad demuestra que nuestras suposiciones iniciales eran incorrectas. Sun Tzu nos enseña que reconocer estas debilidades no es admitir derrota, sino ganar ventaja, porque una vez identificadas, podemos desarrollar sistemas y estrategias para minimizar su impacto, convirtiendo vulnerabilidades potenciales en no factores en la ecuación de nuestro éxito. Más allá de las capacidades tangibles, el autoconocimiento profundo requiere comprender nuestros patrones de pensamiento, esos surcos mentales que nuestra mente recorre automáticamente ante ciertos estímulos. Todos nosotros poseemos sesgos cognitivos, atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para procesar información rápidamente, pero que frecuentemente nos conducen a conclusiones erróneas. El sesgo de confirmación nos hace buscar evidencia que apoya nuestras creencias existentes mientras ignoramos información contradictoria. El efecto de anclaje hace que la primera información que recibimos ejerza una influencia desproporcionada en nuestro juicio posterior. La falacia del costo hundido nos mantiene comprometidos con proyectos fallidos simplemente porque ya hemos invertido tiempo y recursos en ellos. Un estratega consciente de estos patrones puede interceptarlos antes de que distorsionen su percepción de la realidad, creando espacio mental para decisiones más sabias y efectivas. Este autoconocimiento se vuelve especialmente crucial cuando enfrentamos conflictos personales, esos momentos tensos donde nuestras emociones amenazan con secuestrar nuestra racionalidad. ¿Cuántas discusiones escalamos innecesariamente porque no reconocimos nuestro propio cansancio o hambre, alterando nuestra paciencia? ¿Cuántas oportunidades de reconciliación perdimos porque nuestro orgullo herido exigía que la otra persona diera el primer paso? Sun Tzu nos enseña que el guerrero verdaderamente formidable es aquel que puede permanecer centrado incluso en medio del caos emocional, que puede observar sus propias reacciones con cierto desapego y elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Esta capacidad de autorregulación emocional no es frialdad, sino maestría, el fruto de un autoconocimiento tan profundo que podemos predecir nuestras propias respuestas y modularlas según lo requiera la situación estratégica. Consideremos la aplicación práctica de este principio en el contexto de la toma de decisiones importantes, esos momentos cruciales donde nuestras elecciones determinarán la trayectoria de nuestra vida o carrera. Una persona que se conoce profundamente a sí misma reconoce cuándo está tomando decisiones desde un lugar de claridad versus cuándo está siendo impulsada por el miedo, la presión social o el deseo de validación externa. Comprende sus valores fundamentales, esos principios no negociables que deben guiar sus elecciones sin importar las tentaciones o presiones externas. Conoce sus límites de tolerancia al riesgo, reconociendo honestamente cuánta incertidumbre puede manejar sin que la ansiedad paralice su capacidad de acción. Y quizás lo más importante, entiende cuáles son las condiciones bajo las cuales toma sus mejores decisiones. Si necesita tiempo para reflexionar en soledad o si prospera en el intercambio dinámico con otros. Si funciona mejor con todas las opciones sobre la mesa o si necesita reducir las alternativas para evitar la parálisis por análisis. En el ámbito profesional, este autoconocimiento se traduce en la capacidad de construir carreras alineadas con nuestras fortalezas naturales en lugar de luchar eternamente contra nuestra propia naturaleza. ¿Cuántas personas se encuentran atrapadas en roles que exigen constantemente aquello en lo que son más débiles mientras sus verdaderos talentos permanecen sin utilizar? Un introvertido profundo, forzándose a sí mismo a adoptar un rol de ventas extrovertido, vivirá en un estado de agotamiento perpetuo, mientras que alguien con necesidad de variedad constante se marchitará en un trabajo rutinario sin importar cuán bien remunerado esté. Sun Tzu nos recuerda que la estrategia efectiva siempre trabaja con el terreno tal como es, nunca contra él,
y el mismo principio aplica al terreno de nuestra propia psicología y temperamento. Pero el autoconocimiento no es un estado fijo que alcanzamos de una vez por todas, sino un proceso dinámico de exploración continua. Nosotros cambiamos con el tiempo, nuestras prioridades evolucionan, nuestras capacidades se desarrollan o atrofian según el uso que les demos. El estratega sabio mantiene una práctica regular de autoevaluación, revisando periódicamente sus suposiciones sobre sí mismo para verificar que aún corresponden con la realidad actual. Esta práctica podría tomar la forma de una reflexión estructurada al final de proyectos importantes, analizando qué funcionó bien, qué falló y qué reveló la experiencia sobre nuestras capacidades y limitaciones. Podría ser una conversación honesta con mentores o personas de confianza que pueden ofrecernos perspectivas sobre nuestros puntos ciegos, esas áreas donde nuestra propia percepción es inevitablemente distorsionada. O podría ser simplemente el hábito de pausar regularmente en medio de la actividad frenética para preguntarnos si nuestras acciones actuales realmente sirven a nuestros objetivos declarados o si hemos caído en patrones automáticos que ya no nos sirven. La paradoja hermosa del autoconocimiento es que mientras más profundamente nos conocemos, más conscientes nos volvemos de cuánto aún desconocemos sobre nosotros mismos. Esta humildad intelectual, lejos de ser una debilidad, es en realidad una fortaleza suprema, porque nos mantiene abiertos al aprendizaje continuo y nos protege de la arrogancia que ha sido la ruina de incontables estrategas a lo largo de la historia. Sun Tzu comprendió que el enemigo más peligroso no es el adversario externo, sino la ilusión interna de que ya lo sabemos todo, de que nuestras percepciones son perfectamente precisas y nuestros juicios infalibles. Esta ilusión cierra la puerta al crecimiento y nos condena a repetir los mismos errores con variaciones cada vez más costosas. Así, el autoconocimiento emerge no como un lujo filosófico, sino como una necesidad estratégica fundamental, la base sobre la cual construimos toda efectividad en el mundo. Sin él somos como barcos sin timón, empujados por corrientes que no comprendemos hacia destinos que no elegimos conscientemente. Con él nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, capaces de navegar las aguas traicioneras de la vida moderna con propósito, claridad y gracia. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo este autoconocimiento se combina con otro principio fundamental del pensamiento de Sun Tzu, la adaptabilidad, esa capacidad suprema de fluir con los cambios sin perder nuestra esencia, de responder creativamente a circunstancias imprevistas sin abandonar nuestros objetivos fundamentales. ¿Por qué el agua, siendo la más blanda y flexible de todas las sustancias, puede desgastar la roca más dura con el tiempo? ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente débil posea un poder tan formidable, capaz de transformar paisajes enteros y abrir caminos donde ninguno existía? Esta paradoja fascinante está en el corazón mismo del pensamiento estratégico oriental, y Sun Tzu la comprendió con una claridad que desafía los milenios. La metáfora del agua no es simplemente una imagen poética, sino una filosofía completa de acción, un mapa para navegar un mundo de cambio constante sin quebrarnos ante las fuerzas que nos rodean. En las páginas de El arte de la guerra, Sun Tzu nos ofrece una de las imágenes más poderosas jamás concebidas sobre la naturaleza de la estrategia efectiva. El agua no tiene forma constante. Fluye alrededor de los obstáculos que encuentra en su camino. Se adapta instantáneamente a cualquier recipiente que la contenga, busca siempre el nivel más bajo con una paciencia infinita, pero cuando se acumula en cantidad suficiente, puede arrasar con todo a su paso. Esta capacidad de ser simultáneamente suave y poderosa, receptiva y devastadora, humilde y triunfante, representa el ideal supremo del estratega iluminado. Nosotros, atrapados en nuestra cultura moderna de rigidez y planes inflexibles, hemos olvidado esta sabiduría antigua, pagando el precio en forma de estrés innecesario, conflictos evitables y oportunidades perdidas por nuestra incapacidad de fluir con las corrientes de cambio que caracterizan nuestra era. La adaptabilidad, ese principio fundamental que Sun Tzu elevó a la categoría de arte supremo, no debe confundirse con la ausencia de dirección o propósito. El agua siempre fluye hacia abajo, siempre busca el mar,
pero lo hace por el camino de menor resistencia, rodeando montañas en lugar de chocar frontalmente contra ellas, aprovechando cada fisura y grieta para avanzar inexorablemente hacia su destino. De igual manera, el estratega adaptable mantiene una visión clara de sus objetivos finales, mientras permanece completamente flexible respecto a los medios para alcanzarlos. Esta distinción crucial separa la verdadera adaptabilidad estratégica de la simple deriva sin rumbo, ese vagar sin propósito que caracteriza a quienes confunden flexibilidad con falta de compromiso. La adaptabilidad auténtica requiere una firmeza interior combinada con una suavidad exterior, una claridad de intención envuelta en una apertura radical a múltiples caminos posibles. Pero, ¿cómo cultivamos esta cualidad esquiva en nuestras vidas concretas, en medio de las demandas implacables del mundo moderno? Comencemos con el ámbito de la gestión de proyectos, ese microcosmos donde los planes perfectos inevitablemente chocan con la realidad imperfecta. Todo gestor de proyectos experimentado ha vivido el momento revelador donde el cronograma cuidadosamente elaborado se desmorona ante eventos imprevistos. Un miembro clave del equipo enferma justo antes de un entregable crítico. Un proveedor falla en cumplir sus compromisos. Requisitos que parecían claros resultan ser fundamentalmente ambiguos. Tecnologías que parecían estables revelan limitaciones inesperadas. El gestor rígido, aferrado desesperadamente a su plan original, entra en modo de pánico y crisis, forzando soluciones que generan más problemas de los que resuelven. El gestor adaptable, en contraste, reconoce estos eventos como parte natural del proceso, respira profundamente y pregunta: dadas estas nuevas circunstancias, ¿cuál es ahora el mejor camino hacia nuestro objetivo? Esta mentalidad de agua se manifiesta en prácticas concretas que transforman la gestión de proyectos de una batalla constante contra la realidad en una danza colaborativa con ella. El líder adaptable construye redundancia en sus planes, identificando desde el inicio múltiples caminos posibles hacia el objetivo y manteniendo opciones abiertas el mayor tiempo posible antes de comprometerse irrevocablemente con una sola ruta. Establece sistemas de retroalimentación temprana que revelan problemas cuando aún son pequeños y manejables, en lugar de esperar hasta que se conviertan en crisis que consumen todos los recursos disponibles. Cultiva una cultura de equipo donde reconocer problemas y adaptarse a ellos se celebra como signo de inteligencia. No se castiga como evidencia de fracaso, liberando así el flujo de información honesta sin la cual ninguna adaptación efectiva es posible. Y quizás lo más importante, diferencia claramente entre los elementos no negociables del proyecto, aquellos que definen el éxito mismo, y los elementos flexibles, donde puede ceder terreno estratégicamente para proteger lo verdaderamente esencial. La economía de recursos, ese principio que Sun Tzu enfatizó repetidamente, adquiere nueva relevancia cuando lo vemos a través del prisma de la adaptabilidad. El agua no desperdicia energía fluyendo hacia arriba o chocando inútilmente contra barreras impenetrables. De igual manera, el estratega sabio no consume recursos valiosos, tiempo, dinero, energía emocional, credibilidad social, en batallas que no puede ganar o que no contribuyen significativamente a sus objetivos finales. Esta discriminación estratégica requiere una claridad brutal sobre lo que realmente importa versus lo que simplemente nos gustaría tener. Requiere la valentía de decir no a oportunidades que parecen atractivas superficialmente, pero que nos desviarían de nuestro camino principal. Y exige la sabiduría de retirarse de compromisos que han dejado de servir a nuestro propósito, liberando recursos para ser desplegados en áreas donde pueden generar impacto genuino. El timing, ese elemento tan crucial en el pensamiento de Sun Tzu, está íntimamente ligado a la adaptabilidad. El agua no intenta fluir a través de la tierra congelada del invierno, sino que espera pacientemente a que el calor de la primavera derrita el hielo y abra los caminos. El estratega adaptable cultiva esta misma sensibilidad exquisita al momento oportuno, reconociendo que existen ventanas de oportunidad que se abren y cierran según ritmos que no controlamos completamente. Una propuesta que sería rechazada hoy puede ser recibida con entusiasmo mañana si esperamos a que las condiciones maduren.
Una iniciativa que podría prosperar en 6 meses fracasará miserablemente si la forzamos prematuramente. Esta paciencia estratégica, este respeto por el tiempo natural de los procesos, contradice profundamente nuestra obsesión cultural con la velocidad y la acción inmediata. Pero es precisamente esta paciencia la que frecuentemente separa el éxito duradero del fracaso precipitado. Consideremos ahora la aplicación de estos principios en el arte delicado de la negociación, ese intercambio complejo donde múltiples partes con intereses divergentes buscan un acuerdo mutuamente aceptable. El negociador rígido llega a la mesa con una posición fija, un conjunto específico de términos que considera aceptables y nada más. Se aferra a esta posición como si su vida dependiera de ella, interpretando cualquier movimiento como debilidad y cualquier concesión como derrota. Esta rigidez garantiza virtualmente que las negociaciones se estanquen o colapsen, porque no deja espacio para la creatividad colaborativa que podría descubrir soluciones mutuamente beneficiosas que ninguna parte había imaginado inicialmente. El negociador adaptable, en contraste, llega con una comprensión clara de sus intereses fundamentales, pero permanece abierto a múltiples maneras de satisfacer esos intereses. Escucha profundamente para comprender los intereses reales de la otra parte, distinguiendo entre sus posiciones declaradas y sus necesidades subyacentes, y busca constantemente expandir el pastel antes de discutir cómo dividirlo, encontrando formas de crear valor adicional que beneficie a todas las partes involucradas. Esta aproximación fluida a la negociación requiere un tipo especial de preparación, una que va más allá de simplemente conocer nuestros propios números y límites. Requiere desarrollar una comprensión empática profunda de los problemas, presiones y prioridades que enfrenta la otra parte. Un negociador verdaderamente adaptable invierte tiempo en investigar el contexto completo de su contraparte. ¿Qué desafíos organizacionales enfrentan? ¿Qué métricas utilizan para evaluar el éxito? ¿Qué restricciones políticas o estructurales limitan su margen de maniobra? ¿Qué necesitan para justificar el acuerdo ante sus propios grupos de interés? Armado con este conocimiento, puede diseñar propuestas que abordan simultáneamente sus propios intereses y los de la otra parte, creando momentum hacia el acuerdo en lugar de generar la fricción que surge cuando cada parte lucha exclusivamente por su propia posición sin considerar las necesidades legítimas del otro lado. La planificación de vida, ese ejercicio supremo de estrategia personal, se transforma radicalmente cuando la abordamos con la mentalidad del agua. ¿Cuántos de nosotros hemos visto nuestros planes cuidadosamente elaborados desmoronarse ante eventos inesperados, crisis de salud, cambios económicos, oportunidades no anticipadas, evolución de nuestros propios valores y prioridades? La respuesta rígida a esta realidad inevitable es el dolor y la frustración, una sensación de fracaso porque la vida no siguió el guión que escribimos para ella. La respuesta adaptable es reconocer que nuestros planes son hipótesis sobre el futuro, no profecías garantizadas, y que la sabiduría consiste en mantener nuestros valores fundamentales mientras permanecemos abiertos a múltiples caminos para expresarlos. Tal vez nuestro valor fundamental es el crecimiento intelectual constante, pero ese valor puede expresarse a través de una carrera académica tradicional, o a través del emprendimiento, o a través de una trayectoria de aprendizaje autodidacta. La flexibilidad sobre el cómo nos libera de la trampa de aferrarnos a un camino específico mucho después de que ha dejado de servirnos. Pero esta adaptabilidad en la planificación de vida no significa navegar sin brújula, reaccionando pasivamente a lo que sea que la vida nos presente. Significa más bien mantener una vigilancia activa sobre nuestra dirección, revisando regularmente si nuestras acciones actuales nos acercan a nuestros objetivos fundamentales o si hemos sido arrastrados por corrientes que nos alejan de lo que verdaderamente valoramos. Significa construir en nuestras vidas lo que los ingenieros llaman sistemas redundantes, múltiples fuentes de significado, relación, propósito e identidad, de modo que cuando una dimensión de nuestra vida enfrenta desafíos, no colapsemos completamente, sino que podamos apoyarnos en otras dimensiones mientras reconstruimos. Y significa cultivar la capacidad de soltar graciosamente lo que ya no nos sirve,
identidades profesionales que hemos superado, relaciones que se han vuelto tóxicas, ambiciones que adoptamos para impresionar a otros, pero que nunca fueron verdaderamente nuestras, creando espacio para lo nuevo que busca emerger en nuestras vidas. Así, la metáfora del agua revela su profundidad como filosofía de vida completa. No simplemente un principio táctico, sino una orientación fundamental hacia la existencia. Nos invita a abrazar la paradoja de ser simultáneamente firmes y flexibles, dirigidos y abiertos, persistentes y adaptables. Nos recuerda que el verdadero poder no proviene de la rigidez, sino de la capacidad de fluir con los cambios sin perder nuestra esencia, de responder creativamente a circunstancias imprevistas sin abandonar nuestros propósitos fundamentales. En nuestro capítulo final, exploraremos la culminación de esta sabiduría estratégica, el arte supremo de vencer sin combatir, esa capacidad casi mágica de alcanzar nuestros objetivos sin la fricción destructiva del conflicto directo, transformando adversarios en aliados y convirtiendo la estrategia misma en un camino de armonía superior. ¿Cuál es la victoria más grande que podemos alcanzar? ¿Es acaso aquella que obtenemos después de una batalla brutal donde nuestros recursos quedan agotados y nuestras relaciones destruidas, incluso si técnicamente prevalecemos? ¿O existe un camino superior, una forma de alcanzar nuestros objetivos sin la devastación inherente al conflicto directo? En el corazón mismo de la filosofía de Sun Tzu yace un concepto tan radical, tan contraintuitivo, que desafía todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado sobre el poder y la victoria. Esta idea revolucionaria proclama una verdad que aún hoy estremece los cimientos de nuestro entendimiento. La cumbre suprema de la habilidad estratégica no consiste en ganar todas las batallas, sino en someter al enemigo sin luchar en absoluto. Esta declaración, aparentemente paradójica, contiene múltiples capas de sabiduría que solo se revelan cuando nos tomamos el tiempo de contemplarlas profundamente. Sun Tzu comprendió algo fundamental sobre la naturaleza del conflicto que nuestra civilización moderna ha olvidado peligrosamente. Cada batalla, incluso aquellas que ganamos decisivamente, nos cuesta algo valioso. Recursos materiales se consumen en la confrontación, relaciones se fracturan bajo la presión del antagonismo, oportunidades futuras se cierran cuando convertimos a otros en enemigos permanentes, y algo de nuestra propia humanidad se erosiona cada vez que elegimos el camino de la confrontación directa cuando alternativas más elegantes existían. El estratega verdaderamente maestro busca constantemente formas de alcanzar sus objetivos mientras minimiza estos costos inevitables del conflicto, reconociendo que una victoria pírrica, aquella que nos cuesta tanto como nos otorga, no es verdadera victoria, sino solo otra forma de derrota disfrazada. Pero, ¿cómo logramos esta hazaña aparentemente imposible de vencer sin combatir? La respuesta reside en un cambio fundamental de perspectiva sobre la naturaleza misma del conflicto y la victoria. La mayoría de nosotros abordamos los conflictos reactivamente, esperando hasta que las tensiones escaladan a un punto de crisis y luego respondiendo con la fuerza que consideramos necesaria para prevalecer. Esta aproximación garantiza virtualmente que terminaremos en confrontaciones costosas y destructivas, porque en el momento en que las posiciones se han endurecido y las emociones se han inflamado, las opciones para la resolución elegante se han reducido drásticamente. Sun Tzu nos invita, en cambio, a una postura radicalmente proactiva, una donde intervenimos mucho antes en el desarrollo del conflicto, cuando las condiciones aún son maleables y múltiples caminos permanecen abiertos. Esta intervención temprana, esta anticipación estratégica de problemas antes de que maduren en crisis, es el primer secreto de vencer sin combatir. La anticipación estratégica requiere desarrollar una sensibilidad exquisita a los patrones y tendencias que señalan conflictos emergentes mucho antes de que se vuelvan obvios para observadores menos atentos. En el contexto organizacional, esto significa reconocer cuando los intereses de diferentes departamentos o equipos comienzan a divergir de formas que eventualmente generarán fricción significativa. Significa notar las señales tempranas de que un proyecto está desviándose del rumbo, esos pequeños retrasos y problemas de comunicación que son fáciles de ignorar individualmente, pero que colectivamente predicen problemas mayores en el horizonte.
Significa detectar cuando las suposiciones fundamentales que guían una estrategia están siendo invalidadas por cambios en el entorno, antes de que hayamos invertido tanto en esa dirección que cambiar de curso se vuelva políticamente imposible. El estratega que cultiva esta capacidad de ver lo que viene puede intervenir cuando las intervenciones son baratas y fáciles, evitando completamente las batallas que otros considerarán inevitables. Una vez que hemos detectado un conflicto potencial en sus etapas embrionarias, el siguiente principio crucial es crear condiciones donde la resolución deseada emerge naturalmente en lugar de tener que ser impuesta mediante la fuerza. Sun Tzu entendió profundamente que las personas y organizaciones responden a incentivos y restricciones, que sus comportamientos son moldeados por el entorno en el cual operan tanto como por sus intenciones conscientes. El estratega maestro no intenta cambiar directamente los comportamientos indeseables, esfuerzo que invariablemente genera resistencia y resentimiento, sino que modifica las condiciones subyacentes que producen esos comportamientos. Si queremos que un competidor retire su producto del mercado, no lo atacamos frontalmente, lo cual solo fortalecería su determinación de resistir, sino que creamos condiciones donde mantener ese producto se vuelve económicamente insostenible o estratégicamente irrelevante. Si queremos que un colega cambie su enfoque en un proyecto, no criticamos su trabajo actual, sino que iluminamos oportunidades más atractivas que naturalmente atraen su atención y energía en la dirección que deseamos. Esta capacidad de influir sin confrontar se apoya fundamentalmente en la comprensión profunda de las motivaciones, miedos y deseos de aquellos cuyo comportamiento buscamos influenciar. Aquí volvemos al principio del autoconocimiento y su complemento necesario, el conocimiento del otro. Cuando comprendemos verdaderamente qué valora la otra parte, qué necesita para sentirse segura, qué aspira a alcanzar y qué teme perder, podemos diseñar propuestas y crear situaciones donde nuestros objetivos y los suyos se alinean en lugar de colisionar. Esta alineación de intereses transforma un potencial adversario en un aliado involuntario, alguien cuyas acciones sirven a nuestros propósitos precisamente porque también sirven a los suyos. La belleza de esta aproximación es que no requiere engaño o manipulación, sino simplemente la creatividad para encontrar soluciones genuinamente beneficiosas para todas las partes involucradas, soluciones que permanecen invisibles cuando abordamos cada situación como un juego de suma cero, donde mi ganancia necesariamente implica tu pérdida. Consideremos la aplicación concreta de estos principios en la resolución de conflictos interpersonales, esos momentos tensos en relaciones importantes donde sentimos el impulso casi irresistible de defender nuestra posición y atacar la del otro. La aproximación convencional escala rápidamente hacia la confrontación. Cada parte presenta sus quejas, defiende su perspectiva, ataca los puntos débiles del argumento contrario y la situación se deteriora en un intercambio de acusaciones donde ambos participantes salen heridos y el problema fundamental permanece sin resolver. El enfoque de vencer sin combatir comienza desde un lugar completamente diferente. En lugar de entrar en la conversación armados para la batalla, llegamos con curiosidad genuina sobre cómo la situación se ve desde la perspectiva del otro. Hacemos preguntas que revelan los intereses subyacentes detrás de las posiciones superficiales, buscando comprender no solo qué quiere la otra persona, sino por qué lo quiere, qué necesidad más profunda están tratando de satisfacer con su demanda actual. Esta comprensión abre posibilidades completamente nuevas para resolver el conflicto de formas que ninguna de las partes había imaginado inicialmente. El timing, ese elemento crucial que hemos mencionado anteriormente, alcanza su máxima importancia cuando buscamos vencer sin combatir. Existe un momento óptimo para cada intervención, un punto donde las condiciones son más favorables para alcanzar nuestro objetivo con el mínimo esfuerzo y resistencia. Actuar demasiado pronto, antes de que las condiciones hayan madurado adecuadamente, resulta en esfuerzos desperdiciados y oportunidades quemadas prematuramente. Actuar demasiado tarde, después de que las posiciones se han endurecido y las opciones se han cerrado, nos fuerza a confrontaciones que podrían haberse evitado. El estratega sabio cultiva la paciencia para esperar el momento correcto,
esa ventana donde la resistencia es mínima y las posibilidades son máximas. Esta paciencia no es pasividad, sino preparación activa. Un período donde sembramos las semillas que florecerán cuando las condiciones sean propicias, donde construimos las relaciones y credibilidad que necesitaremos cuando llegue el momento de actuar, donde acumulamos recursos y opciones que nos darán flexibilidad máxima cuando la oportunidad finalmente se presente. La construcción de relaciones emerge como una dimensión fundamental de la estrategia de vencer sin combatir. Sun Tzu comprendió que nuestras redes de alianzas y relaciones constituyen uno de nuestros activos estratégicos más valiosos, frecuentemente más importantes que recursos materiales o capacidades técnicas. Una persona con relaciones sólidas, basadas en confianza mutua y reciprocidad genuina, puede lograr en días lo que otros con más recursos, pero menos conexiones, tardarían meses en alcanzar. Estas relaciones no se construyen en momentos de necesidad, cuando nuestros motivos son transparentemente instrumentales, sino a lo largo del tiempo, mediante interacciones consistentes, donde damos valor sin expectativa inmediata de retorno. El estratega de largo plazo invierte continuamente en sus relaciones, buscando formas de ayudar a otros, compartiendo información útil, ofreciendo apoyo en momentos difíciles, celebrando sus éxitos genuinamente. Esta inversión paciente crea un tejido de buena voluntad y obligación recíproca que se convierte en infraestructura invisible, pero invaluable cuando enfrentamos desafíos que requieren cooperación y coordinación. La economía de la atención y el conflicto selectivo representan otro aspecto crucial de la victoria sin batalla. Nosotros poseemos recursos limitados: tiempo, energía, capital social, atención, y cada conflicto que elegimos librar consume estos recursos sin importar el resultado. El estratega verdaderamente sabio discrimina rigurosamente entre conflictos que vale la pena librar y aquellos que pueden ser evitados, pospuestos o simplemente ignorados sin costo significativo. Esta discriminación requiere claridad brutal sobre nuestras prioridades reales, aquellos objetivos tan importantes que justifican el costo inevitable del conflicto, versus aquellas cosas que nos gustaría tener, pero que no son suficientemente valiosas para justificar una batalla. Muchos conflictos en los que nos vemos envueltos son en realidad batallas por el ego, por el principio, por ser vistos como teniendo razón. Batallas que consumirán enormes cantidades de energía sin producir beneficio tangible alguno. La sabiduría consiste en reconocer estos conflictos por lo que son y elegir conscientemente no participar, conservando nuestros recursos para las batallas que verdaderamente importan. En el contexto de la planificación estratégica de vida, el principio de vencer sin combatir nos invita a reconsiderar fundamentalmente cómo navegamos nuestro desarrollo personal y profesional. Muchos de nosotros concebimos el progreso como una serie de batallas contra obstáculos, contra la resistencia del mercado laboral, contra competidores por posiciones deseadas, contra nuestras propias limitaciones e inseguridades. Esta mentalidad de combate constante es agotadora y frecuentemente contraproducente, porque nos coloca en una postura adversarial con respecto a la realidad que encontramos. La alternativa que Sun Tzu nos ofrece es buscar caminos de menor resistencia hacia nuestros objetivos, no en el sentido de tomar el camino fácil, sino de encontrar avenidas donde nuestros talentos naturales y la demanda del mundo se intersectan armoniosamente. Esto podría significar pivotear hacia roles o industrias donde nuestras habilidades únicas son escasas y valoradas, en lugar de competir ferozmente en mercados saturados. Podría significar construir nuestra propia plataforma en lugar de luchar por atención en plataformas controladas por otros. O podría significar desarrollar habilidades complementarias que nos hacen indispensables en formas que otros no pueden replicar fácilmente. Así llegamos al final de nuestra travesía por la sabiduría estratégica de Sun Tzu, pero en verdad este final es solo un nuevo comienzo. Las enseñanzas que hemos explorado juntos no son teoría abstracta, sino herramientas prácticas para transformar cómo navegamos los desafíos infinitos de la existencia moderna. Hemos descubierto que el autoconocimiento es la fundación de toda efectividad estratégica, que la adaptabilidad nos permite fluir con el cambio en lugar de quebrarnos ante él,
y que la victoria suprema se alcanza no mediante la confrontación brutal, sino a través de la creación inteligente de condiciones donde nuestros objetivos se realizan naturalmente. Estas no son lecciones que se aprenden de una vez por todas, sino prácticas que debemos cultivar diariamente, refinando constantemente nuestra capacidad de ver con claridad, actuar con precisión y vivir con propósito consciente. Que el legado de Sun Tzu nos inspire a convertirnos en arquitectos hábiles de nuestro propio destino, navegando el vasto océano de posibilidades con la sabiduría de quien comprende que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de transformar conflictos en oportunidades, adversarios en aliados y obstáculos en escalones hacia versiones más elevadas de nosotros mismos.